Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, si es que están en sus casas, en su trabajo, donde algún familiar, si es que están de vacaciones. Que el Señor les bendiga ahí donde ustedes están. Y que en esta tarde el Señor pueda hablarles, que puedan sentir su presencia. Amén. Y que podamos alabar juntos, a pesar de las circunstancias, a pesar que volvemos a este medio, no importa. Lo importante es que podemos alabar al Señor en nuestros hogares en libertad. Amén. Así que le voy a invitar a que pueda disponer su vida para glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar. Amén. Señor, en esta hora te glorificamos, te alabamos. Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder alabar tu nombre, Señor, de poder glorificarte, de poder, Señor, cantar cánticos, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, a través de estos medios, Padre, poder continuar, Señor, con tu obra. Señor, esperamos que tú nos hables, Señor, y que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en medio, Señor, de cada uno, Señor, de nosotros. Señor, le pido que usted bendiga cada hogar, cada casa, Señor, cada familia, a cada niño, Señor, a cada joven, a cada adulto mayor. Señor, ahí donde están, Padre, que tú les bendigas. Señor, y en esta hora, si es que hay una persona nueva viendo nuestra transmisión, te pedimos que tú, Señor, toques su vida, que tú te glorifiques, Padre. Señor, todo esto, Padre, lo hacemos para glorificarte a ti, Señor. Quisiéramos hacer muchas más cosas, quisiéramos hacerlas de mejor manera, Señor. Y quisiéramos con nuestro entendimiento, con nuestras limitaciones, poder hacer las cosas mejor, Señor. Poder agradecerte de mejor manera, Señor, pero estamos conscientes, Señor, de que somos limitados, Padre, de que somos seres humanos, Señor. Y estamos conscientes de que tú miras el corazón. Con un corazón, Señor, agradecido, queremos alabarte. Queremos bendecirte, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Señor, te alabaremos, Señor. Nuestra alma, Señor, quiere alabarte. Señor, reciba, Señor, esta alabanza, esta adoración, Señor, que hoy traemos para usted. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. Gracias, amado. Te bendecimos y te glorificamos. Glorificamos tu santo nombre. Amén. Vamos a cantar. Amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Quiero cantar, cantar, cantar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero cantar, quiero gritar. Gloria a Dios. Y cuando al fin yo pueda estar en su presencia me voy a gozar. Quiero cantar, quiero gritar. Gloria a Dios. Quiero cantar, cantar, cantar. Quiero gritar, gritar, gritar. Quiero cantar, quiero gritar. Gloria a Dios. Y cuando al fin yo pueda estar en su presencia me voy a gozar. Quiero cantar, quiero gritar. Gloria a Dios. Yo la alabo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo
mi voz, yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz, yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Amén. Aleluya. La palabra del Señor en Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, ponga atención ahí, en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos el sacrificio de Cristo. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Me encanta esa parte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar un himno que se llama Cuando allá se pase lista, que es el número 20 del himnario Gloria y Triunfo. Si es que estoy equivocado, me corrigen ahí en los comentarios. Por lo menos acá me salía que era el himno número 20. Y ya, bueno, una gran cantidad de los hermanos en la iglesia se lo sabe. Amén. Vamos a cantar. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba rompa la claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá
pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Feliz responderemos ese día. Aleluya. Vamos a orar por las peticiones, por aquellos hermanos que están enfermos. Primero les quiero leer una porción más ahí en Salmo 71, del 1 al 8. Dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. Amén. De ti será siempre mi alabanza. El Señor es nuestro refugio. Aleluya. Vamos a orar por aquellas peticiones, aquellas preocupaciones que tiene cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Seguir a Cristo no nos libra de tener problemas, de tener preocupaciones, de pasar aflicciones. Lo que sí tenemos un refugio seguro, que es nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora vamos delante de su presencia. Señor, en esta hora hacemos nuestras, Señor, todas las preocupaciones de cada uno de nuestros hermanos, Señor, cada una de sus aflicciones, Señor, y las exponemos, Señor, delante tuyo, las llevamos, Señor, a tus pies. Amado, en esta hora queremos, Señor, rogar, Padre, por tu misericordia, para que tú tengas misericordia, Señor, de cada uno, Señor, de aquellos que están pasando, Señor, aflicciones, aquellos que pasan necesidad económica, aquellos, Señor, que su salud no anda bien, Señor. Padre, en estos días hemos visto, Señor, que muchos de los casos de coronavirus han aumentado. Señor, en esta hora rogamos, Señor, primeramente por tu pueblo, Señor. Sabemos que tú eres nuestro refugio, pero también, Señor, oramos por aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que están ahí en los hospitales, Señor, en las clínicas, aquellos que quizás ya no tienen esperanza, Señor. Rogamos, Padre, para que tú, Señor, llegues, Señor, a sus vidas, para que tú, Señor, traigas, Señor, alivio. Señor, para aquellas familias, Señor, que les rodean, también, Señor, traigas consuelo, Señor. Oh Padre, que tu palabra, Señor, venga, Señor, a ser refugio también. Señor, en esta hora rogamos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Rogamos por nuestros hermanos ancianos, Señor, para que tú les guardes, para que tú les cubras, Señor. A cada uno de ellos, Señor, que tú les fortalezcas, Señor. Señor, en esta hora, Padre, rogamos para que tú, Señor, para que tú les toques, Señor, allí donde están, Señor. Aquellos dolores, Señor, que deben enfrentar día a día, Señor. Ayúdeles, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos, Señor. Rogamos por cada uno de ellos, Señor. Rogamos, Señor, también por los pequeños, Señor, por los niños. Señor, en el nombre de Jesús, usted guárdele, Señor. Guarde a cada uno de ellos, Señor. Oh, amado, rogamos, Señor, rogamos por nuestros jóvenes, Señor.
aquellos jóvenes, Señor, aquellos que muchas veces, Señor, son los primeros, Señor, en ofrecerse para servir, Señor. Por cada uno de ellos, Señor, rogamos para que tú también les guardes, Señor, para que tú les ayudes, Señor, en estos momentos, Señor, en este tiempo de dificultad, Señor, en este tiempo, Señor, en que ellos tienen que terminar, Señor, muchos sus estudios universitarios, Señor. Muchos están pensando qué hacer el próximo año, Padre. Señor, ayúdeles, Señor. Oh amado, y bendiga, Señor, a aquellos que están de vacaciones, Señor, también guárdeles. Señor, rogamos por la iglesia, Señor, para que tú, Señor, la firmes, Señor, para que tú, Señor, nos sigas hablando, para que tu presencia, Señor, se siga manifestando, Señor, ahora en cada hogar, Señor, al buscarte, oh Santo, Santo. Oh amado, esperamos que tu presencia, Señor, pueda visitar cada hogar, Señor, y que tu presencia jamás, Señor, falte. Sabemos que tú estás allí, Señor. Sabemos que tú estás allí, Señor. Tu palabra dice que tú vas a estar donde hayan 2 o 3, Señor. Oh Señor, gracias, Señor, porque tú, Señor, no nos abandonas, porque tú eres un refugio, Señor, continuo. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. No hay otro, Señor, no hay otro como tú, Señor. Nadie más, Señor, merece la alabanza, Señor. Nadie más merece la adoración, Señor, de nuestra boca, Señor, sino tú, Señor. Oh, bendito, bendito y santo. Te glorificamos, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque tú inclinas tu oído para con tu iglesia. Gracias, Señor. Oh Señor, y ahora queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Oh Jesús. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Puedo decirle, Dios es el más grande. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar.
el gozo de mi vida es tú. Oh Jesús, Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas. Dígale, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas nuestro ser, Señor. Aleluya. Amén. Solo Él transforma nuestro ser. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Señor. Dios de amor, Dios de amor, solo tú, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios fuera de ti. Sin tu poder, para mí no hay amor. Oh, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro con toda mi alma, porque me ha dado de su dulce calma. Dios de amor, de amor, no hay otro Dios fuera de ti. Sin tu poder,
eres tú, solo eres tú. El Dios de amor, no hay otro Dios, no hay otro Dios fuera de ti. Sin tu poder, para mí no hay amor. Dígalo, Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, solo eres tú. El Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti. Sin tu poder, para mí no hay amor. Para mí no hay amor. Para mí no hay amor. Sin ti, Señor, no hay amor. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos a ti, Señor. Te glorificamos, porque solo tú eres digno, solo tú eres santo. Oh, bendito, 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 el único merecedor de toda la gloria. Oh, Krabahita, Krabahima y Mama Masaya, creía Mama Masanga. Oh, bendito y santo. Te alabamos, te bendecimos. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a dejar ahora a nuestro pastor Juan Pineda Villalobos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Buenas tardes, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero dar gracias al Señor por nuestro hermano Diego Aranda Cortés, quien está al frente de este devocional. Dios bendiga su vida y su familia. Y quisiera recordarles que el martes la reunión de oración será vía Zoom a las 20 horas. Así que un llamado para que esté atento al link y se sume a este tiempo de oración en el que estaremos buscando el rostro y la presencia de nuestro Dios. También quiero dejar con ustedes en esta ocasión a nuestro amado pastor Peter Cárdenas Alvarado, quien nos va a compartir la exhortación de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y con toda seguridad Dios hablará a nuestras vidas por medio de su palabra. Que Dios les bendiga. Les saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Quilpa Los Carreras. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor y doy gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero invitarles a abrir la Biblia ahí en Marcos capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 26 al 31. Marcos 14, del 26 al 31. Dice así. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esta palabra del Señor, a modo introductorio, me viene a la mente el recuerdo de cuando recién inició la pandemia, cuando comenzó este tiempo, cuando ya se confirmó que por lo menos aquí en nuestro país teníamos pandemia, ya había llegado. Pasados los días y las semanas, los meses,
comenzaron ahí muchos a sentirse un poco inquietos, a sentirse también con problemas, empezó a, entre comillas, a producirse una dificultad con la economía, empezaron muchos a perder el empleo, se cerraron negocios y todo lo que usted ya recuerde y conoce cuando fue el inicio de la pandemia. Entonces, dentro de todo ese tiempo de angustia y de temor y de ansiedades por lo general, que es lo que más se produjo, muchos hicieron promesas delante de Dios. Y no hablo solamente de aquellos que son hijos de Dios, del pueblo de Dios, sino que de aquellos que en algún momento se apartaron del Señor o que conociendo algo del Señor o a alguien cristiano por ahí evangélico, comenzaron a buscar apoyo, ayuda, y entre la angustia, entre ese temor de no saber qué es lo que iba a acontecer, ahí muchos comenzaron a decir que querían asistir a la iglesia, que una vez que se acabe todo esto, ya iban a empezar a ir a la iglesia. Muchos también prometieron que iban a cambiar sus vidas y un montón de cosas que yo vi por las redes sociales, que también se nos acercaron como familia también pidiéndonos ayuda, escritos ahí internamente, me enviaban mensajes algunos que queriendo como en alguna medida reconciliarse con el Señor. Y parecía que el panorama ante esa situación, el panorama de la iglesia se veía muy bueno, porque decíamos y pensábamos, esto va a dar para que la iglesia crezca, para que todos comiencen a llegar a la presencia del Señor, como cuando alguna vez ocurrió un terremoto acá y después del terremoto muchos llegaron a la iglesia, las iglesias prácticamente se llenaban por la necesidad, por el miedo, por el temor, por la inseguridad que se sentía a no tener a alguien que pudiera sostenerlo, mantenerlo. Y ahí fue entonces donde nace esto de hablar y decir cosas prometiendo en cierto grado y después no cumpliendo. El punto fue que precisamente pasó el tiempo o amenguó en cierto grado, podríamos decir que amenguó en cierto grado la pandemia, las iglesias se volvieron a abrir y esa gente que en algún momento dijo que quería ir a la iglesia o que quería volver a los pies de Cristo, no lo hizo. Sigue viviendo su vida, sigue haciendo las cosas que antes hacía e incluso mucho más acomodado que antes. Entonces, volviendo un poco al relato, nos vemos aquí en una situación en donde ya nuestro Señor Jesucristo estaba en los últimos días de su vida. Él ya estaba ya había anunciado cómo iba a ser su muerte, pero ya venía también preparando a sus discípulos, a sus apóstoles en este caso, preparándolos para el momento final aquí en la tierra, cuando Él ya estaba aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que acontece ahí principalmente es que Él comienza a decir lo que iba a acontecer con ellos precisamente, más que con Él. Él ya estaba aquí instituyendo la cena del Señor, ¿cierto? Lo que ellos tenían que hacer en memoria de Él, pero también llega este momento en donde les dice que todos, en el versículo 27 del capítulo 14 de Marcos, dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces, todos los que estaban ahí, apóstoles, discípulos, los que conocían del Señor Jesucristo, se iban a ir, cuando habla aquí de escandalizar, no es precisamente el concepto que nosotros tenemos de escandalizarse, sino que se iban a dispersar, se iban a ir. En alguna medida iban a sentir tanto miedo que iban a dejarle a Él solo. Y ahí es donde entonces nace esta promesa del apóstol Pedro, en donde dice que aunque todos se escandalicen, dice, yo no. Y ahí entonces nuestro Señor Jesucristo le hace ver una situación que es en su vida, que es la que muchos de nosotros vivimos. Ahora, el apóstol Pedro es uno de los reflejos fieles a cómo somos cada uno de nosotros como miembros de una iglesia. Él representa al miembro de una iglesia, de cómo realmente somos muchas veces. No solamente aquellos que son coléricos, que son, por decir así, que se adelantan a las cosas antes de, sin pensar, sin reflexionar.
no es tanto hablando acerca de la personalidad o del carácter de un creyente, sino que habla de cómo realmente somos nosotros como iglesia. Y como primer punto, entonces aquí nosotros vemos que el apóstol Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo, al punto de que no hace caso a las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el versículo desde el 29 al 31, en donde dice: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Ahí entonces la advertencia de nuestro Señor Jesucristo era ese. Primero, que era una verdad que él estaba diciendo. Le estaba diciendo, o sea, aquí yo te estoy hablando en serio. Presta atención. Hoy, en este día, en esta noche, le dice el Señor Jesucristo, y le da una referencia de algo que podía ser como trivial para quizás cada uno de nosotros. ¿Por qué tener que decir que un gallo va a cantar 2 veces? Ahí le dice incluso antes que el gallo haya cantado 2 veces. Entonces le da una advertencia, le da una señal también para él, en cierto grado, no llegar a ese punto. Entonces él le dice, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces le muestra toda la situación por la que él iba a pasar, mas sin embargo, el apóstol Pedro va y le dice, en el versículo 31, dice, mas él, hablando del apóstol Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Entonces ahí él ya toma otro punto, que es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. O sea, todos se van a escandalizar. Él dijo, yo no. Y el Señor Jesucristo le dice, pero tú me vas a negar. Y él dice, no te voy a negar. Aunque todos escandalicen, yo no te voy a... Y si me fuera necesario morir, no te voy a negar. El punto fue que también dice aquí, todos decían lo mismo. Entonces el apóstol Pedro, a pesar de que escuchó inmediatamente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no reflexionó, sin ningún tipo de reflexión. Decidió, en cierto modo, manifestar su desacuerdo ante lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y ahí entonces nosotros pensamos cuántas veces estamos en desacuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están esas advertencias? La palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra esas palabras, nos muestra lo que va a acontecer, nos muestra lo que nos va a suceder, nos muestra y nos advierte las cosas que nos van a suceder en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros muchas veces, sin reflexionar, hacemos promesas delante de Dios que muestran un poco nuestro carácter débil, que muestran también cómo realmente es nuestra vida espiritual y también nuestra carnalidad. Entonces el apóstol Pedro aquí no dudó en afirmar que él no iba a negar a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que él estaba diciendo. Él estaba afirmándose en su posición, negando en cierto grado lo que nuestro Señor, o manifestando un desacuerdo dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba mostrando. Entonces, por un lado, no dudó en afirmar que tanto el Señor como las Escrituras que anunciaban este evento estaban equivocados, pero además mostró una clara actitud de superioridad con respecto a los otros apóstoles. Entonces dice, aunque ellos se escandalicen, yo no. Y más encima estaba dejando de lado a quienes también estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, a quienes también nuestro Señor Jesucristo preparó para continuar la labor aquí en la tierra. Era como si estuviera diciendo, Señor, escandalizarme de ti Señor, entiendo lo que dices de los demás. Yo también los conozco y no me extrañaría nada que se pudieran escandalizar de ti. Haces bien en no confiar en ellos. Pero yo soy diferente. Puedes contar conmigo para lo que sea necesario. Sin dudarlo,
Pedro se mostró totalmente seguro de sí mismo, esa seguridad excesiva de sí mismo, que muchas veces mostramos nosotros delante de Dios, también haciendo un poco este acto que hizo el apóstol Pedro, de en cierto grado mostrar que los demás no lo iban a hacer, los demás podían ser débiles, los demás podían hacer esas cosas, pero yo no. Y es así muchas veces cuando nosotros afirmamos ciertas cosas de nosotros, de nuestra fe o de nuestro andar en Cristo, que muchas veces en realidad somos nosotros los que caímos en esos errores o en pecado. Por eso es que la palabra del Señor nos dice ahí, o el apóstol Pablo nos anuncia ahí, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Es como una advertencia. Si ves que hay un hoyo ahí en el camino, mientras vas caminando, no te sientas seguro que ya lo viste y no te vas a caer o no te vas a tropezar, sino que saltes ese hoyo. Estés atento a la situación. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Pero la palabra del Señor también antes de esta situación nos está advirtiendo algo ahí por medio del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, vamos a verlo ahí en el capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, hasta el versículo 7. Dice así: mejor es que no prometas y no que prometas. A ver. No, vamos a leer. Entonces, Eclesiastés capítulo 5, versículos del 3 al 5. Vamos a leer. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El versículo 6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Lo vamos a dejar hasta ahí. La palabra del Señor entonces ya nos estaba advirtiendo desde antes la importancia de el hacer promesas delante de Dios, de la importancia de tomar en consideración algo que nosotros hacemos o decimos delante de Dios y después no vamos a cumplir. Cuidado con eso, porque la palabra del Señor nos dice aquí que es pecado delante de Él. Es pecado hacer una promesa y no cumplirla. Lo mismo es también en relación a todas las cosas de la vida. Por eso es importante considerar bien, reflexionar bien, detenernos a pensar que lo que nosotros vamos a prometer delante de Dios y también delante de los hombres, lo vamos a cumplir realmente o vamos a mantener esa promesa que nosotros hicimos. Cuidado con eso, cuidado con decir, no, si a mí no me va a pasar, no, si yo no voy a hacer tal cosa, no, yo no voy a caer en eso. No, lo que yo digo lo voy a cumplir. Cuidado con eso. Cuidado con lo que nosotros decimos y muchas veces también hacemos. Porque Dios lo está considerando. Dios que está presente, Dios que está oyendo, Dios que está siempre atento a nuestras oraciones, está ahí pendiente de lo que nosotros vamos a decir. No es que Él diga, Él lo está diciendo, pero no lo va a cumplir. No es ese el acto de nuestro Señor. Recuerden que nuestro Dios no se comporta como nosotros. Dios no es humano para hacer las cosas que nosotros hacemos. Por eso es que es importante que cuando nosotros a Dios hagamos promesas, cumplamos. Cuando a Dios nosotros le digamos cosas, no confiemos en nosotros mismos excesivamente. También es importante considerar que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablándole aquí al apóstol Pedro, le estaba dando detalles de lo que iba a suceder. Sin embargo, él sigue ahí negando, o más que negando, manifestando su desacuerdo ante lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Y como ya sabíamos, el Señor tenía razón y Pedro tuvo que descubrir que no era tan fuerte como él mismo se había imaginado,
Pero todo esto nos lleva entonces a considerar estas lecciones importantes de vida, que es no adelantarnos a una situación que sabemos que de pronto no vamos a poder cumplir. Cuidado, mis hermanos y hermanas, que el Señor entonces nos guíe en esto, que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo a no confiar excesivamente en nosotros mismos y de esta forma fallar delante del Señor, como en este caso estaba ya el apóstol Pedro anunciando una situación que más adelante nosotros vamos a ver qué acontece. Segundo, para ya ir finalizando también. Una de las cosas importantes también que el apóstol Pedro aquí, dentro de esta situación, fue no ejercer la vigilancia en oración, que nuestro Señor Jesucristo le recomendó. Vamos a ver ahí en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, volvemos a nuestro texto. Versículos del 37 al 38. 14, del 37 al 38. Dice así: vino luego, hablando de Jesús, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí entonces nosotros vemos este acto en donde ya aquí nuestro Señor Jesucristo había anunciado que Pedro le iba a negar. Él desiste de esto, va en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo. Luego nuestro Señor va a su lugar de oración en un tiempo en donde él ya estaba con angustia al máximo. Él había estado con sus apóstoles diciéndoles que bueno, aquí se da por entendido de que él fue con sus apóstoles para orar. Sin embargo, él dice aquí, la palabra del Señor dice que él los halló a todos durmiendo. Pero le llama la atención a Pedro. Y lo llama por su nombre antiguo. Le dice Simón, por el viejo hombre. Le dice, ¿duermes? Pareciera que fuera una pregunta lógica. Sin embargo, esa pregunta tenía mucho que ver con aquello que ya estaba relacionándose de la promesa que él había hecho. Yo no me voy a escandalizar, yo no voy a hacer esto, yo no voy... No, jamás, Señor. Ellos lo pueden hacer, los demás lo pueden hacer, pero yo no lo voy a hacer. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo que él le estaba llamando la atención. Le dice, ni siquiera una hora pudiste velar. Ni siquiera una hora has podido estar ahí orando delante de la presencia del Señor. Aquí él le dice velar. Es decir, por lo menos estés ahí vigilante. Por lo menos estés atento a la situación, a lo que se va a venir. Sin embargo, también nuestro Señor Jesucristo estaba instándole a buscar un tiempo de oración. Entonces, el apóstol Pedro no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba liberando en aquel entonces. Y por esta situación, entonces después nos encontramos en otro episodio donde ya nuestro Señor Jesucristo, llamándole la atención, viene el momento. Él le decía, importante es que estén vigilando, que estén en oración, no lo dejen de hacer, porque lo que se viene, porque él sabía que lo que se venía iba a ser complejo. Él le estaba llamando la atención, él le estaba recomendando hacer algo que les iba a ayudar a ellos a no desistir, a no caer en lo que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho. No era que nuestro Señor Jesucristo lo estaba sentenciando a cada uno, no era que nuestro Señor Jesús les sentenció a ellos diciéndole, ustedes se van a escandalizar y así va a ser, sino que él también después le hace recomendaciones. Los que todos estaban presentes cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro lo que él iba a hacer, que le iba a negar. Estaban todos presentes, incluso ahí nosotros vemos el relato donde dice que todos los demás concuerdan con lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que había acontecido ahí? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no estaban prestando atención? Ojo con eso, mis hermanos y hermanas. Luego nosotros vemos más adelante que como no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba liberando, entonces él usó las armas de la carne para pelear.
Cuidado con eso, mis queridos hermanos y hermanas. Ahí en Marcos capítulo 14, versículo 47 dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién era ese? ¿De quién estaba hablando aquí Marco? ¿Por qué omitió el nombre? Vamos a ver después ahí en en Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, versículo 10, que dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces aquí vemos la situación en donde aquí Lucas, en el Evangelio de Lucas, revela el nombre de esa persona que dice que uno de los que estaban allí desenvainó o sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que esa vigilancia en oración era bastante importante, porque eso le iba a hacer a entender, en este caso al apóstol Pedro, le iba a hacer entender lo que iba a acontecer y de cómo debería actuar. En cierta medida nosotros aquí estamos viendo que el apóstol Pedro estaba demostrándole al Señor Jesucristo, demostrándole que lo que él había dicho anteriormente, ante lo que ya nuestro Señor Jesucristo le estaba revelando, él estaba tratando de demostrar, mira, realmente lo que yo estoy haciendo es un acto de lo que yo te dije. No te voy a negar, no me voy a escandalizar. Ellos lo pueden hacer, pero yo no. Entonces, es importante entender, mis queridos hermanos y hermanas, y aquí nosotros debemos reflexionar bastante en esto, de las cosas que muchas veces hemos dicho, de las cosas que hemos prometido en momentos de estar en la presencia de Dios o de tener un toque de su presencia y de su Espíritu Santo, y que después nos olvidamos. Hacemos promesas delante de Dios, nos olvidamos y llegamos a un momento en donde después actuamos por la carne. Y eso tiene mucha relación con lo que ya nuestro Señor Jesucristo nos viene advirtiendo en su palabra. La palabra desde el inicio al fin habla de nuestro Señor Jesús, habla del Salvador, habla de la esperanza que nosotros tenemos. Pero también es importante sumarla a un tiempo de oración. Yo no estoy hablando aquí de que usted pase horas y horas y horas en oración. Como alguna vez habría dicho nuestro pastor, quizás ninguno de aquí logra tener horas y horas de oración. Pero sí es importante mantener eso que pertenece a la comunión con Dios, que pertenece al estar cerca de Dios, que pertenece al poder sentir la cercanía de nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros fallamos muchas veces. Es ahí en donde se revela también nuestra carnalidad, nuestra debilidad de la carne, que es muchas veces no vigilar en oración, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo nos recomienda hacerlo. Además, a partir del momento cuando huyeron, todos los discípulos ahí comenzaron a huir, se fueron todos, ante el momento en donde nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, quedaron solos, se sintieron también solos, y como el Señor ya les había dicho, les había hablado antes, también como tema de recomendación, en Juan capítulo 15, versículo 5, Juan 15, versículo 5, vamos a buscarlo ahí, Juan 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí, ¿qué más dice? Porque separados de mí, nada podéis hacer.
Entonces nuestro Señor Jesucristo ya estaba haciendo también una recomendación antes de este episodio, haciéndoles entender de la importancia de estar apegados a Él, de estar con Él en todo momento. Sin embargo, ellos se fueron y ahí quedaron a la deriva. Por eso es importante considerar estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas. Separados de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Tenemos que estar siempre ligados a Él, junto a Él, para poder vencer toda tentación que nos venga, para poder vencer toda dificultad que aparezca, para seguir venciendo los miedos, los temores y las preocupaciones con respecto a lo que hoy estamos viviendo como humanidad, para poder dejar de lado estos miedos a ser humano, porque a veces tenemos miedo a ser humanos también delante de los hermanos y hermanas, a demostrar que realmente somos débiles y que debemos siempre estar mostrando nuestro lado vulnerable para poder en alguna medida siempre estar siendo fortalecidos por el Señor. Cuando nos mostramos siempre fuertes, cuando nos mostramos siempre en un punto en donde decimos, no, esto no me va a acontecer a mí, no, y que yo no, y que ¿por qué? Que yo no puedo vivir esto, yo no voy a vivir esto otro, que no, depresión no, tristeza no, ninguna de esas cosas. Estamos en alguna medida mostrando nuestra excesiva confianza en nosotros mismos, nuestra falta de oración, nuestra falta de búsqueda del Señor, nuestra falta de cercanía a nuestro Señor Jesucristo. Todo poder para vencer la tentación va a venir del Señor. Y por eso, cuando no tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, vamos a fracasar. Mis queridos hermanos y hermanas, atentos y atentas, estemos vigilantes en este tiempo, estemos atentos a lo que va a acontecer. Veamos bien cercano que este tiempo no es un tiempo de perder, no es un tiempo de sentir, de sumergirnos en los miedos internos, sino que sumergirnos en la presencia del Señor, que es lo que Él está buscando desde hace mucho tiempo de parte de su iglesia, de parte de cada uno de nosotros. Nos hemos sentido lejanos, ¿por qué? Porque nos faltó algo. ¿Qué nos faltó? Sentirnos seguros en una congregación, en una iglesia física. Pero no nos sentimos seguros en el refugio que realmente deberíamos tener. Porque antes de estar presentados en una iglesia física, debemos nosotros estar presentados delante de la presencia del Señor. El Señor llamó a la iglesia como casa de oración, como casa de refugio en donde nosotros podemos encontrarnos con Él. Pero eso no es el todo del cristiano. Para complementar todo eso, que es importante también, nosotros debemos buscar del Señor en nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto. Si no tienes un lugar secreto porque dice, es que siempre me están interrumpiendo, entonces busca algún lugar. Yo sé y he escuchado historias de hermanas antiguas incluso, que muchas veces que tenían problemas por sus esposos que no eran convertidos, o gente que realmente la familia no los dejaba ser creyentes, que buscaban cualquier lugar para poder buscar de la presencia del Señor. Recuerdo siempre la historia de una anciana que ya no está aquí en la tierra, está en la presencia del Señor, que llevó a una familia completa a buscar de la presencia del Señor, que ella buscaba a Jesucristo, lo buscaba en el baño, porque era el único lugar en donde ella podía estar tranquila, sin que nadie la persiguiera, sin que nadie la insultara, sin que nadie le hiciera presión. Ahí buscaba la presencia de Dios. Y cualquiera diría, pero ¿cómo? El baño, si el baño es algo como casi sucio, inmundo, no sé. Pero era un lugar de refugio para esa mujer. Debemos buscar nuestro lugar de refugio. No estoy hablando de que sea precisamente el baño, pero tiene que buscar un lugar de refugio. Si se sientes que no puedes en tu lugar secreto, en tu pieza, en tu cuarto, en donde tú estés, entonces busca un lugar. La advertencia de nuestro Señor Jesucristo, la recomendación era al apóstol Pedro, no dejar de buscarle, estar siempre atento, estar en oración,
para que finalmente no se mezcle en los asuntos de esta tierra. El apóstol Pedro se terminó mezclando en los asuntos de los enemigos. Dice la palabra del Señor en Marcos 14, versículo 54, que dice que Pedro le seguía de lejos al Señor Jesucristo. Dice, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, que era quien le estaba entregando al Señor Jesús, quien estaba buscando llevarlo a prisión o hasta la muerte. Y dice, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. El apóstol Pedro entonces terminó mezclándose con los enemigos, se terminó identificando con ellos, con los enemigos de Jesucristo. Se mezcló ahí, cosa de que no lo notaran para él poder estar atento a lo que estaba aconteciendo con el Señor Jesucristo, pero eso no era estar con Jesús. Eso no era no haberlo dejado solo. Eso no fue no escandalizarse. Eso no fue no negarle. Él ya estaba ahí mezclándose con los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender todo esto? ¿Qué es lo que nos da a entender? La importancia de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más se lo repetimos. Estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de su iglesia, es motivo de poder estar vigilante, atentos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos está recomendando, las recomendaciones que Él nos hace. Nuestro Señor Jesucristo le dio una advertencia al apóstol Pedro de que Él le iba a negar, le mostró cómo podría ser, le dijo que iba a cantar un gallo 2 veces, pero antes de ese canto Él ya le iba a negar 3 veces. Él estaba desistiendo de eso, Él le decía que no. Sin embargo, lo encontramos después ahí en Marcos 14, desde el versículo 67 en adelante, en donde dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba, aquí estamos viendo que una de las criadas había visto a Pedro, dice que cuando vio que se estaba calentando, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. ¿Y qué es lo que dice aquí en el versículo 68? Mas él negó, diciendo, no le conozco a Jesucristo. No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Primera vez. Y la criada viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pasando en esto, lloraba. A modo de conclusión, entonces, nosotros vemos que la vida del apóstol Pedro finalmente se torna difícil. Nosotros muchas veces nos tomamos de esto para hablar. El apóstol Pedro negó. Yo jamás lo haría. Cuidado, porque sí podrías hacerlo. Esa es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos escuchado casos incluso de hombres y mujeres que han ido a lugares en donde no se puede predicar del Evangelio, en donde lo importante es siempre estar firmes en la fe y no negar a nuestro Señor Jesucristo, y han terminado negando a nuestro Señor Jesús. Han terminado convirtiéndose a las religiones paganas. Entonces, gente que años buscando del Señor Jesucristo, teniendo un llamado de Dios, llegaron a esa... Estamos hablando de cosas actuales, porque aquí estamos viendo algo que sucedió hace más de 2000 años atrás con el apóstol Pedro, pero que sigue aconteciendo el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Cuidado, mis queridos hermanos y hermanas. El apóstol Pedro, sin embargo, para concluir, se arrepintió
porque aquí vemos en el versículo 72, en la parte final, dice, pensando en esto, o sea, pensando en lo que el Señor Jesucristo le había dicho, dice que Él lloró. Él lloró. Entonces, debemos apreciar esto de parte del apóstol Pedro. Apreciar que fue algo muy positivo, el hecho del arrepentimiento, porque fue rápido. No fue que él después se fue, se arrancó, se escondió y hizo tales cosas, sino que la palabra del Señor nos enseña aquí que él, en el momento que recordó en las palabras del Señor Jesucristo las recomendaciones que él le había hecho, lloró delante de Dios. Lucas 22, 62, Lucas 22, 62, vamos a buscarlo. Nos va también a relatar algo bien interesante con respecto a lo que sucedió ahí con el apóstol Pedro, que dice que después de esta situación de que Pedro niega a Jesús, en el versículo 62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Es decir, se arrepintió. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de no volver atrás ni mirar atrás ante la situación que había acontecido. Es decir, volver a comenzar. Entonces, no nos cabe duda de que cada una de esas lágrimas fueron evidencia de un arrepentimiento genuino y real. Y no porque el arrepentimiento siempre se manifieste en lágrimas y lloro, sino porque en el momento él recordó las palabras del Señor Jesucristo y lloró amargamente, es decir, se arrepintió inmediatamente. Y eso es una de las cosas que aprecia nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso que él apreciaba mucho la vida del rey David, porque una de las cosas que tenía el rey David era precisamente que, a pesar de que pecó, de que hacía cosas que no correspondían delante de Dios, él se arrepentía delante de Dios y confesaba su pecado. Por eso el Señor invita a siempre estar en esa posición. Debemos tomar esto en consideración, tomar en consideración acerca del arrepentimiento genuino y real, sobre todo en esta época, sobre todo en estos tiempos que se vienen difíciles, en donde las personas que dicen arrepentirse apenas entienden la seriedad del pecado, ni sienten dolor por ello. Que nuestras vidas sean sensibles a la presencia del Señor, mis queridos hermanos y hermanas. Que a pesar de que podamos tener advertencias de nuestro Señor Jesucristo, palabras que Él nos haya dicho, y nosotros habiendo hecho promesas, cuidado. Si hacemos promesas, cumplámoslas. Si no estamos prontos para hacer promesas, entonces no las hagamos. Si vamos a decidir por Jesucristo, entonces hagamos todo como corresponde, completo. Y recordemos siempre sus palabras, que son importantes para nuestra vida. Lo otro importante también de este tiempo de Pedro, del arrepentimiento, también es la restauración. Y para finalizar, ahí nosotros vemos más adelante que nuestro Señor Jesucristo llama al apóstol Pedro a una restauración en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio, y le llama a pastorear. Le dice que pastoree sus ovejas. Le hace hay una discusión que no la vamos a leer ahora, pero es importante considerar de que nuestro Señor Jesucristo después le dio la oportunidad de restauración. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pensemos en esto. Pensemos cuando estamos delante de la presencia del Señor. Cuidado con ese excesivo comportamiento de confianza en nosotros mismos. Los otros lo pueden hacer, pero yo no. Cuidado con no estar atento a las advertencias y a las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo también con el arrepentimiento, que debe ser genuino y real, inmediato. Y recuerde siempre que vamos a recibir restauración de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, amigo y amiga, si tú estás escuchando estas palabras, te invito también a tomar en consideración que si hiciste en algún momento una promesa, o al menos dijiste, voy a ir a la iglesia, voy a buscar de Dios, cúmplelo. No te quedes como el apóstol Pedro, que a pesar de que se le recomendó, se le dijo anticipadamente lo que iba a suceder, igual cayó en ese pecado de negar al Señor Jesucristo. Y viendo todas las advertencias del Señor,
quedó ahí expuesto delante de todos, hasta el día de hoy. Recuerde también que Pedro, el apóstol Pedro, nos representa a nosotros, como seres humanos que somos débiles y carnales. Pero en Cristo podemos encontrar una vida en espíritu, una vida espiritual lejos de la carnalidad. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos, y que podamos reflexionar acerca de esta palabra. Amén.